Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección en esta hora. Padre, aquí estamos listos a escuchar tu palabra. Suplicamos y pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla. Gracias por hablarnos y gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Solo cree, esto es algo que lo decimos fácilmente, pero todo el tiempo luchamos con ello. Todos los días luchamos con ello. Creer. Y es más, le creemos aquellas noticias malas, aquellas cosas que no nos dan esperanza, como que si eso fuera la palabra de Dios en nuestras vidas. Creemos a todas esas noticias y luchamos todos los días con lo que el Señor ha prometido en su palabra. El día de hoy iniciamos una nueva serie de sermones en el libro de Apocalipsis y como tema general lo hemos titulado Cristo nuestro Señor. Cristo es el Señor. Y cuando leemos el pasaje en Apocalipsis 3, el mensaje que el Señor envía a la iglesia, el versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y nunca, y ninguno abre. Esas son las palabras del Señor. Y pensando en ello, es el testimonio de una joven de 18 años que se enfermó repentinamente, quedando casi ciega y paralizada. Un día escuchó al médico, quien le dijo a sus padres: pobre joven, por cierto que ha vivido ya sus mejores días. Esta joven levantó la voz y dijo: no, doctor, exclamó con una voz fuerte y potente. Mis mejores días están todavía en el futuro. Son aquellos en los cuales he de contemplar a mi Señor y mi Rey. Mis mejores días están en el Señor. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, encontramos una serie de promesas que Dios ha dejado en su palabra. Pregunto, ¿creemos en esas promesas? ¿Creemos en lo que Dios nos ha dejado en su palabra? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y porque Jesús es fiel y verdadero, nosotros somos llamados a creer plenamente en Él y en su palabra. Somos llamados a creer en la palabra de Dios. Y el pasaje que hoy hemos leído nos habla, en primer lugar, que Cristo se presenta como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Donde Cristo dice: he puesto una puerta abierta delante de ti. Y también menciona: pondré delante de ti a los que hoy te hostigan y persiguen. Ellos sabrán que yo te amo, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y además le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo vengo pronto, y al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Entonces, ¿cuáles son las promesas de Cristo a la iglesia? ¿Cuáles son las promesas del Señor para su iglesia? El texto nos muestra por lo menos 5 promesas que nuestro Señor hace a su iglesia y es lo que hoy vamos a estudiar. Primero, el Señor promete a la iglesia de Filadelfia: abriré camino donde no hay. Es la primera promesa para su iglesia. Voy a abrir camino donde no hay. Y es que la iglesia de Filadelfia tenía que luchar con 3 poderes sumamente importantes en su momento. Con el poder cultural, con un poder institucional y con un poder religioso. 3 poderes. Y podríamos decir que se encontraban entre la espada y la pared porque no sabían cómo responder a esos poderes.
Y es que la iglesia vivía en una situación donde el mismo Señor le dice, tienes poca fuerza. O sea, una iglesia que no tenía de alguna manera el poder para responder a estas fuerzas que se oponían a la iglesia. El Señor le dice, tienes poca fuerza, sin embargo has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Esto es la palabra del Señor. Ahora, esta debilidad que el Señor le dice a la iglesia, creo se convierte en un poder. Son potenciados en Cristo, hermanos, esta debilidad. Porque dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia, sé que eres débil, que no tienes la fuerza para enfrentar todo esto, pero en esa debilidad tú eres fuerte porque yo estoy contigo. ¿Sí? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia a los Corintios, les dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es que la fortaleza, amados hermanos, solamente está en el Señor. Hay momentos de nuestra vida en que luchamos con seguir o no seguir adelante. Luchamos con los conflictos en el hogar, en la familia. Y tomamos decisiones. Y muchas veces las decisiones son enfocadas a decir, creo que ya no hay esperanza en todo esto. ¿Cuántos matrimonios han llegado al grado y al punto del divorcio? ¿Por qué? Porque vieron que el matrimonio ya no había esperanza. Y por experiencias y por testimonios les puedo decir y asegurar que sí hay esperanza, porque el Señor está con su iglesia. ¿Sí? El Señor está con nosotros. Él nos da la fuerza para seguir, hermanos. Esa es la primera promesa. La primera promesa es, yo voy a abrir puertas donde no hay. A veces nosotros nos encontramos entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer. No encontramos el camino, y eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando el faraón venía detrás de ellos y el mar enfrente de ellos y no había hacia dónde ir, y ellos se encontraron sin salida. ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor abrió camino donde no había camino. Ese es el Señor, hermanos. Nuestro Dios poderoso abre caminos donde no hay caminos. La segunda promesa es, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El Señor le dice aquí, yo voy a hacer que ellos vengan y además se postren delante de ti y luego reconozcan que yo te he amado. Eso es lo que el Señor le dice. Ahora, la comunidad judía negaba enérgicamente que Jesucristo fuera el verdadero Mesías. Ellos no creían en Jesús como el Mesías. Entonces el Señor le dice a la iglesia, voy a humillar a tus enemigos. Esa es la segunda promesa, voy a humillar a tus enemigos, aquellos que están en contra de ti. Ahora, la condición caída del pueblo de Israel era que por nacer judíos eran automáticamente parte del pueblo. Ellos así creían. Yo nazco judío, por lo tanto soy parte del pueblo. Y por lo tanto ellos enseñaban, si quieres ser parte del pueblo de Dios, debes hacerte judío y debes cumplir los ritos y ceremonias que nosotros tenemos. Si tú haces eso, eres parte del pueblo y eres aceptado por Dios. Dios te acepta por lo que tú haces. Pero ¿qué dice la palabra? Dice Romanos 6, versículos 6 al 9.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9, 6 al 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No porque nazcas judío, eres parte del pueblo. Los que son parte del pueblo son aquellos que creen en la promesa de Dios dada a sus siervos. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, o sea, por eso solo cree, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias. Ahora, solo cree los que son de la fe. Entonces la promesa dada a Israel se cumple en la iglesia llamada el Nuevo Israel. Nosotros somos el Nuevo Israel. Pero algo muy importante es necesario mencionar. Los que nacemos o nacimos en cuna evangélica, pensamos que al nacer en una familia cristiana, automáticamente somos cristianos. Y eso no es así. No es así. Porque, ¿sabes? Dios no tiene sobrinos. Él tiene hijos. ¿Sí? Entonces, cuando tú crees en el Señor, tú ahora eres hijo de Dios. Y entonces la promesa que encontramos aquí en Apocalipsis es que el Señor promete a la iglesia que va a humillar a aquellos que se oponen contra la iglesia. Y la tercera promesa que encontramos aquí, lo encontramos en el versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré. La tercera promesa, Él guardará nuestra vida en la hora de la prueba. Filadelfia fue una iglesia que fue reconocida por Cristo como una iglesia que guardó la palabra. Dice: has guardado mi palabra. Era una iglesia que había resistido los embates de los enemigos. Y la promesa del Señor sigue vigente el día de hoy, hermanos. En la semana les decía a unos hermanos respecto a las Escrituras, les decía: bueno, ¿y cómo tú sabes que la palabra de Dios también fue escrita para ti? Y hubieron muchas respuestas. Y les decía: estamos convencidos de que la palabra de Dios es también para nosotros, porque el Señor es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Sí? Entonces, esta palabra también es para nosotros. Y la promesa del Señor para ti hoy es: te guardaré en la hora de la prueba. Dice Juan 15, versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Cristo dice aquí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Guardar la palabra que el Señor nos da. Guárdalo en tu corazón. Si hoy el Señor está hablando a tu corazón, guárdalo. Y ahora sí que los beneficios de guardar la palabra en nuestro corazón es: yo también te guardaré en el día de la prueba, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, no estamos exentos, hermanos, de pasar pruebas.
No estamos exentos de sufrir en algún momento persecuciones. Estamos expuestos, de hecho, a eso, a sufrir. Porque vivimos en una cultura, en un mundo corrompido, donde platican nuestros padres, ya no es como antes. Las cosas han cambiado, las cosas son diferentes, pero la promesa de Cristo sigue vigente hasta el día de hoy. Él es nuestro guardador, Él es nuestra sombra, Él es nuestro protector, Él es nuestro escudo. Él está cuidando de nosotros. Ahora el punto, yo creo que tú lo has escuchado más de una vez, no es saber que Él es tu guardador. El punto es, ¿crees que Él es tu guardador? Porque si tú sales allá afuera y preguntas, ¿tú crees en Dios? Te aseguro que la mayoría va a decir, sí, sí creo en Dios. Tienen un conocimiento de Dios. Pero queremos ir más allá. ¿Realmente estás convencido que esto que tú estás escuchando es verdad? Por eso el versículo 7, el Señor le dice a la iglesia, dice el santo, el verdadero. O sea, lo que el Señor dice es verdad, amados hermanos. Entonces la tercera promesa es que Él nos va a guardar. Y yo les pregunto, ¿qué es guardar? ¿Es atesorar? Es como ese lugar de refugio en donde nosotros estamos completamente seguros. No hay otro lugar que en el Señor donde nuestra vida está completamente segura. La cuarta promesa, pronto vendré a ti, dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la promesa del Señor, hermanos? Que Él viene pronto. ¿Cuántos los están esperando? ¿Cuántos estamos esperando el regreso del Señor, hermanos? Porque Él va a venir, yo les aseguro, Él va a venir, hermanos. O sea, no es una falsedad, no es una mentira, el Señor va a volver. Él va a regresar por su iglesia. ¿Ya estás listo? ¿Estás esperando el regreso del Señor? No sea que nos pase como a Israel, que estaba esperando la llegada del Mesías y hasta el día de hoy lo siguen esperando. Y nosotros esperamos pero su segunda venida, su segundo regreso. Él vendrá por su pueblo, Él vendrá por nosotros. Ahora, la ocupación de este mundo muchas veces nos ha hecho olvidar de que Cristo va a venir otra vez. Tenemos tantos proyectos en nuestra mente que nos hemos olvidado de que el Señor va a venir. Ahora el llamado de Cristo es: aférrate a esta palabra, a esta promesa. Y somos llamados entonces a estar preparados porque el Señor vendrá. Dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así va a ser, hermanos. Muchos estarán pensando en el futuro, en sus proyectos, en sus planes, cuando el Señor va a venir. Dice la palabra que muchos estarán casándose y dándose en casamiento cuando ese día llegará el Señor. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor, hermanos? El regreso de Cristo es una realidad. Por eso dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el Señor. Él va a venir y dice todo ojo le verá. Ahora la tecnología ha avanzado mucho, hermanos. Cualquier cosa que suceda, en instantes está en la red y todo el mundo lo ve. Y todo el mundo habla de la situación. No dudo que así va a pasar. Todo ojo va a ver, vas a ver que Jesús ha regresado. Porque es la promesa del Señor. Ahora somos llamados a esperar al Señor. Santiago 5:7 nos dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor.
Es importante estar esperando, pero esperando con paciencia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir. Y el Señor le dijo a Israel: prepárate para el encuentro con tu Dios. Israel no estuvo preparado para recibir al Mesías. Y muchas personas que un día escucharon el Evangelio y que hoy estamos escuchando el Evangelio, el llamado para nosotros es estar preparados. Y la pregunta fundamental es: ¿estás preparado? Si hoy viene el Señor, ¿estás listo? ¿O hay algún pendiente en tu vida? ¿Hay algo que en realidad te dice: oye, no estás listo aún, no estás preparado para recibir al Señor? Pero hoy tenemos la bendición de escuchar este mensaje y el Señor hablar a nuestro corazón y decirnos: bueno, entonces prepárate, ponte a cuentas con el Señor. Y eso fue el llamado del Señor por medio de los profetas a Israel: pónganse a cuentas con el Señor. Y la última promesa, número 5, que el Señor ha preparado un lugar seguro para nosotros. Versículo 12. Al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna, lugar seguro. ¿Por qué dice el Señor así? Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, la promesa del Señor es que tengo un lugar seguro para ti. ¿Por qué? Bueno, esto fue muy significativo para la iglesia de Filadelfia, hermanos, porque la iglesia había pasado, o la ciudad había pasado por muchos terremotos, y el Señor le dice ahí: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Filadelfia había sufrido mucho por los terremotos. Era una ciudad muy sísmica. De hecho, muchos abandonaron la ciudad para ir y vivir en tiendas, ¿sí? Por el temor a los terremotos. Y los que se quedaban allí en la ciudad pasaban gran parte de su tiempo reconstruyendo sus casas, sus hogares. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Un lugar seguro. Un lugar seguro. Jamás te vas a preocupar en qué momento va a suceder un sismo, un terremoto. No, porque yo te tengo un lugar seguro para ti donde nunca más la vas a abandonar. Ese es el lugar del Señor. El lugar para nosotros. Ahora, el Señor Jesús prometió y dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. ¿Te has preguntado cómo es ese lugar? ¿Cómo es el lugar que Dios ha preparado para ti y para mí? Solamente te voy a dar alguna descripción de este lugar. El Señor dice en Apocalipsis 21:4, hablando de ese lugar, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. En algún momento de nuestra vida nosotros hemos llorado, de dolor, de tristeza, hemos llorado. Y la promesa del Señor es que va a limpiar las lágrimas de nuestros ojos. Y lo siguiente, el lugar que Dios ha preparado, dice: y no habrá muerte. O sea, la muerte desaparecerá. No va a haberla, y la muerte se va a ir. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, todo eso va a terminar, hermanos. El dolor que nos aqueja como seres humanos se va a acabar. Solamente será historia. Ya no habrá más. Dice el versículo 5 del capítulo 22: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor. Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos
de los siglos. Qué hermoso lugar, ¿no? Hermoso lugar que el Señor ha preparado, donde el dolor, la tristeza, el llanto y la muerte habrán de desaparecer, donde Él ha prometido, como dice aquí, que Él mismo será sol, luz, y que ya no habrá necesidad de sol ni de luna y nada de eso, porque el Señor mismo estará con ellos, es decir, con nosotros, hermanos. Ahora, estas son las promesas del Señor. Y las promesas son para creer, hermanos. Por eso el tema del día de hoy, solo cree. Ahora, ¿qué pide Cristo de ti hoy? ¿Qué nos pide de nosotros hoy? Que creamos plenamente en Él y en su palabra. Sin embargo, ¿cuál es nuestra realidad, hermanos? La realidad es que no creemos plenamente en Cristo. Es una realidad, no creemos plenamente en Él. Y es una condición, hermanos, de nuestra naturaleza caída. Somos pecadores. Y nuestro pecado nos ciega para no ver la realidad y la promesa del Señor en nuestras vidas. Por eso Lucas 18:8, el Señor Jesús dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor, ¿hallará fe, hermanos? Buena pregunta para reflexionar. Por eso las promesas de Cristo son fieles y verdaderas, y hoy podemos acceder a estas promesas gracias al sacrificio de Cristo que Él llevó a cabo en la cruz. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y ahora tú y yo podemos esperar en la promesa del Señor. Hay un himno que entonábamos hace algunos años que decía, no voy a leer todo el himno, pero en una parte decía el himno: en ella para siempre confiaré. Decía todas las promesas del Señor. Y esa parte me llama la atención porque dice: en ella para siempre confiaré. Confiar en la palabra de Dios. Que así sea, hermanos, que confiemos en el Señor, que creamos fielmente en la promesa de Dios, porque fiel es el que prometió. Si Dios ha dado su palabra, es para que tú y yo podamos creer en esta palabra. Creer que esto que el Señor ha escrito aquí es verdad. Su palabra es verdad. Así es que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el llamado para nosotros es creer. Solo cree. Cree en el Señor. Cuando se le preguntó a los siervos del Señor, los apóstoles, sobre qué debían de hacer para ser salvos, la respuesta del apóstol fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solo cree. Si tú también te haces esa misma pregunta hoy y dices: bueno, yo quiero estar también en ese paraíso, en ese lugar que Dios ha preparado, yo también quiero estar, ¿qué debo hacer? Solo cree. Cree en Jesucristo como suficiente Salvador y serás salvo tú. Y vean la promesa del Señor: tú y tu casa, porque la bendición del Señor es para todos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por hablarnos el día de hoy. Luchamos todos los días. Luchamos en creer o no creer en esta palabra. Perdónanos. Aumentanos la fe, Señor, para creer en ti, para esperar ese día en que tú volverás por tu iglesia. La fe, Señor, para descansar en que todas las cosas tienen un propósito y que tú estás en control de todas ellas. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y saber que tu palabra es verdad y que al fin del tiempo, Señor, tú volverás y todo lo que has dicho en tu palabra se ha de cumplir. Gracias, Señor, por este día y gracias por tu evangelio que nos da la seguridad para poder esperar en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.